Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Espero que estén teniendo un lindo día, un lindo tiempo, que el Señor esté guardando a cada uno de ustedes y que el Señor se esté glorificando en nuestras vidas. Este es un buen tiempo en nuestra relación con el Señor. Es un buen tiempo para que usted y yo crezcamos cada día más en el conocimiento del Señor, para que usted y yo podamos tener tiempos gloriosos en medio de la incertidumbre, en medio de todo este mare magnum que se ha armado en el mundo a raíz del coronavirus. Hoy vamos a compartir un tema bien interesante, un tema de la palabra de Dios muy edificante, que espero que sea un tema de consolación, de exhortación y de edificación, y que nos fortalezca en este tiempo que tanto lo necesitamos. Antes de iniciar con la enseñanza, quisiera que oráramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos estás permitiendo de compartir tu palabra por este medio. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder comunicarme con mis hermanos a través de este medio. Y te pido, Señor, que tu unción esté sobre cada uno de nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para que podamos cada uno de nosotros, Señor, ser edificados. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy, tu Espíritu Santo sea el que nos la enseñe, el que la selle en nuestro corazón y que nos lleve a producir mucho fruto para la gloria de tu nombre. Señor, yo te pido que este sea un tiempo de bendición y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros y de bendición, Señor. Y por sobre todo, Padre, que sea una enseñanza práctica que cada uno de nosotros podamos poner en práctica inmediatamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote que tú abras nuestros ojos espirituales, abras nuestros oídos, pero por sobre todo, Señor, que nuestro corazón esté abierto para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca muchísimo fruto para gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, para el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es que este es el tiempo del Espíritu Santo, un tiempo glorioso. La palabra de Dios nos enseña en la epístola a los tesalonicenses que el misterio de la iniquidad está en acción, pero que hay algo que hasta ahora lo detiene. El punto importante no es en este momento quién lo detenga, porque hay hay dos posiciones al respecto, una que es el Espíritu Santo, otra que es el cuerpo de Cristo. Pero lo importante que quiero compartir con ustedes es el hecho de que a pesar de que en este momento el misterio de la iniquidad esté en acción y esté operando, mucho más va a operar el Espíritu Santo en medio de nosotros y en cada uno de nosotros, porque es lo que dice la palabra de Dios. Para comenzar, este es el tiempo del Espíritu Santo. Aun cuando el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde la creación del mundo, y lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo también lo vemos presente muchas veces en el Antiguo Testamento, viniendo sobre personas para que profetizaran, para que ministraran a otros. Sin embargo, este es el tiempo en que Dios destinó que el Espíritu Santo estuviera en plena operación en la tierra a través de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y lo vamos a leer en Juan, en el capítulo número 7 y versículo 37. Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Notemos algo bien importante en este pasaje. Dice que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Eso significa que todo creyente auténtico en el Señor Jesucristo tiene al Espíritu Santo. Y desde el momento en el cual usted y yo somos salvos, el Espíritu Santo comienza a operar en nuestras vidas y permanecerá operando en nuestras vidas de aquí hasta que nos vayamos con el Señor y aún más allá de la muerte, dice el salmista. Es decir, nos va a acompañar en el proceso y va a ser también nuestro guía, no solo aquí en la tierra, sino en la vida eterna. La importancia del Espíritu Santo la encontramos en Juan, capítulo, para cada uno de nosotros los creyentes, la encontramos en Juan, en el capítulo 16, versículo número 7. La palabra de Dios dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que tomará de lo mío, y os lo hará saber. En este pasaje encontramos varias cosas importantes. La primera cosa importante que encontramos es que el Señor Jesús nos está diciendo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es una promesa incondicional. Eso significa que el Señor envía su Espíritu Santo a cada uno de nosotros los creyentes. Y dice también: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿cuánto más no nos va a convencer a cada uno de nosotros, que somos los hijos de Dios, de estas cosas? Cuando usted y yo escuchamos una voz interior que nos dice: no hagas esto o haz esto, y se refiere a no hacer lo malo y hacer lo bueno, es el Espíritu Santo el que está obrando en nuestro corazón, no es nuestra conciencia, es realmente el Espíritu Santo el que nos está guiando. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo con nosotros por lo menos hace 4 o 5 cosas. La primera de ellas, en Hechos 1:8, dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es el poder para poder vivir una vida que agrada a Dios, una vida lejos del pecado y cerca de Dios, lo primero. Lo segundo, y obviamente también ahí van incluidos los dones del Espíritu Santo, que son dones de poder, sus manifestaciones son poder. Pero lo que quiero enfatizar el día de hoy es que el Espíritu Santo dice que recibiremos poder para ser testigos, y no testigos solamente de hablar, sino testigos a través de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro transformador. El Espíritu Santo no solo es quien nos regenera y nos hace nacer de nuevo, porque nacemos, dice la palabra, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo.
y nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. En este tema, o en ese pasaje que es Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, claramente nos está indicando que el Espíritu Santo es quien nos regenera y además quien nos transforma para que podamos vivir una vida que le agrade al Señor. De hecho, la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, en la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es nuestro transformador. No solo nos da poder, sino que además de todo nos transforma. Aparte de eso, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Es que el que nos consuela en medio de la aflicción, en medio de la prueba, es el que nos consuela, y ese consuelo también significa empoderarnos, sostenernos, animarnos, llenarnos del Señor. Por el otro lado, la palabra Jesús también nos enseña en este pasaje de Juan capítulo 16 que Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a la palabra. Cada vez, en cada circunstancia, en cada situación, si tenemos los oídos abiertos, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar para poner en práctica la palabra. Aparte de eso, dice que el Espíritu hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este tiempo es bien importante esto. Hay mucha confusión, hay mucha inseguridad, hay muchas noticias que nos provocan alguna incertidumbre. Sin embargo, el Espíritu Santo, si estamos en comunión con el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas que habrán de venir. Y aquí le quiero hacer un par de observaciones. Mucha gente hoy está hablando de que este es el tiempo en el que quieren imponer el gobierno mundial. Y no nos hemos dado cuenta, los cristianos por lo menos, porque a muchos cristianos les está provocando eso, algún tipo de problema, que nosotros tenemos el gobierno de Dios dentro de nosotros. ¿Por qué? Primero que nada, Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y después también enseñó que el Espíritu Santo estaba entre nosotros. O sea que el Espíritu Santo es la representación, el poder, la ayuda, la consolación, la enseñanza del reino de Dios. Nosotros estamos bajo el reino de Dios, no estamos bajo el gobierno mundial ni bajo el gobierno secular, aun cuando la palabra de Dios nos manda a obedecer todas las leyes que el gobierno secular o el gobierno, digamos, nacional nos manda. Pero nuestra ciudadanía real está en los cielos. El gobierno mundial no nos debería estar preocupando si nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar al gobierno del reino de Dios en nosotros. Por el otro lado, también están preocupados por la marca de la bestia. Muchos cristianos están preocupados por la marca de la bestia. Leo comentarios en redes sociales, etcétera, de algunos de ellos de temor respecto a la marca de la bestia, pero quiero decirle que usted tiene una marca, un sello que le fue puesto, que es el sello de Dios, que le fue puesto en el momento de su salvación. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa del Señor, de nuestra redención final. O sea, ya tenemos un sello, ya tenemos una marca, y ese sello, esa marca y ese gobierno que está sobre nosotros y dentro de nosotros es el que nos guiará a toda verdad y que nos libra de cualquier situación como el gobierno mundial y como la marca de la bestia y como muchas otras cosas, que además de eso no son para este tiempo, sino son para el tiempo posterior al que la iglesia sea arrebatada. De lo que nosotros nos deberíamos ocupar en este momento no es de si el gobierno mundial o si la marca de la bestia, sino es de vivir
bajo el gobierno del reino de Dios, guiados por el Espíritu Santo y disfrutando de esa marca, de ese sello con el cual el Señor nos selló como su propiedad única, que no va a cambiar. El Señor media vez nos compró con su sangre, no nos va a soltar. La palabra de Dios dice: el que a mí viene no le echo fuera. Así que en nosotros tenemos, el Espíritu Santo es el que nos da esa seguridad a cada uno de nosotros. Entonces hemos visto algunas de las funciones del Espíritu Santo, que es guiarnos a toda verdad, empoderarnos, enseñarnos las cosas que habrán de venir, convencernos de pecado, de justicia, de juicio, es nuestro consolador, es nuestro ayudador para todas las cosas. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y ahí hay un punto y coma. No se refiere solo a la oración. Lo que sigue después de esa oración es que cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Otra función del Espíritu Santo para con nosotros, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre. Así que, y la voluntad del Padre es que ninguno de los que le fueron dados a Jesús se pierda. Así que el Espíritu Santo se va a encargar de ayudarnos para mantenernos dentro del reino de Dios. No debemos estar en temor, no debemos estar en duda. El Señor es nuestro ayudador a través del Espíritu Santo. La otra cosa que el Espíritu Santo es también o tiene la función en nosotros es, hablamos de guiarnos a toda verdad, y también de la palabra dice que la unción del Santo permanece sobre cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa unción? La unción del Espíritu Santo. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, y porque está sobre Jesús, está sobre nosotros, que somos su cuerpo, porque lo ungió. Y la palabra de Dios dice en Primera de Juan que la unción del Santo permanece sobre cada uno de nosotros. O sea, estamos ungidos, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Así que ahí vemos un montón de funciones del Espíritu Santo, y hablamos también de que es nuestro regenerador y nuestro transformador. O sea, tenemos el poder de Dios. Tenemos a Dios mismo en la persona del Espíritu Santo y el poder de Dios adentro de nosotros mismos para llevar una vida que le agrade al Señor, para llevar una vida en seguridad, en confianza, en fe, en victoria, en bendición, en prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Recuerde que la palabra también nos enseña en 3 de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud en todas las cosas. El Espíritu Santo es impresionante. Realmente el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es impresionante. Y a veces el problema es que nosotros no nos hemos percatado de la importancia y de la gran cantidad de cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque nos enfocamos solamente en el poder para predicar, para hacer milagros, y no nos percatamos de todo lo demás que está alrededor. De hecho, el Espíritu Santo es el que produce el fruto del Espíritu en nosotros. Por eso se llama el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor y sus derivados, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Todo eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante, para poder disfrutar de todos los beneficios maravillosos que Dios a través del Espíritu Santo nos dio,
que estemos en una comunión constante con Él. Y esa comunión constante significa llenarnos continuamente de Él. Por eso Efesios dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ese ser llenos del Espíritu Santo es estar en comunión con el Espíritu Santo. Es una parte de la vida cristiana a la cual no le hemos dado toda la importancia que amerita, pero que es verdaderamente importante para que podamos vivir vidas que agraden a Dios. Y obviamente, vidas que agraden a Dios van a implicar que entremos al reino de Dios y disfrutemos de todos los beneficios y las bendiciones que el reino de Dios tiene para cada uno de nosotros. Desde el momento, hablando de los tiempos del Espíritu Santo, recordemos algunas de las promesas que la palabra de Dios nos da respecto a este tiempo del Espíritu Santo. Es cierto que el ministerio de la iniquidad puede estar en operación, pero eso no significa que el poder del Espíritu Santo no deje de operar. Es más, en la medida que el poder de la iniquidad se incrementa, o que el misterio de la iniquidad se incrementa, también se incrementa el poder del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo a través en nosotros y a través de nosotros. Y prueba de ello está en Hechos, en el capítulo número 2, que vamos a leer en este momento. Hechos 2 dice, notemos en el versículo 16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, y estos son los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y luego dice, aquí este es un tiempo, es el tiempo previo a lo que sigue. El tiempo previo a lo que sigue es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos sus siervos y sus siervas. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todos sus hijos. Y después de ello dice, y os daré, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, en este momento, del versículo 19 al versículo 21, todavía no estamos ahí. Estamos en el anticipo, estamos en el principio de manifestaciones de lo que será en el futuro. Pero en el tiempo en el que estamos en este momento es en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y ese profetizarán, y ese verán visiones, y ese tendrán sueños, significa que tendremos revelación del Espíritu Santo para caminar en medio de estos tiempos difíciles que nos están tocando. En el Antiguo Testamento, y mire, la palabra de Dios dice que muchos de los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento hubieran querido experimentar lo que usted y yo podemos experimentar hoy por el poder del Espíritu Santo y por la vivencia del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, solo de manera esporádica o eventual, pero siempre de acuerdo a los planes de Dios, el Espíritu venía sobre ciertas personas para equiparlas para una tarea específica, en acción, en tiempo y en lugar. Es decir, el Espíritu Santo venía sobre la persona, cumplía el propósito para el cual venía sobre la persona y después se retiraba. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña por Jesús, tanto en los evangelios como también nos lo enseñan las epístolas, que el Espíritu Santo en este tiempo vino para quedarse en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo está
en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, y permanecerá. El Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo permanece sobre cada uno de nosotros todo el tiempo. ¿Para qué? Para empoderarnos, capacitarnos, transformarnos, enseñarnos, consolarnos, guiarnos, ayudarnos en todo lo que necesitemos en nuestra debilidad. Y esto con el nacimiento de Cristo y su bautismo en agua por Juan el Bautista para iniciar su ministerio terrenal, el Espíritu Santo por primera vez en la Biblia vino a morar en una persona. Y si moró en Jesús, mora en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. El día de hoy nosotros somos su cuerpo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que dice, por ejemplo, Lucas 3, 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y déjeme decirle que esto es lo mismo que sucede con usted y conmigo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, y que como hijos somos guiados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros y lo hace para siempre. Posteriormente, cuando Cristo fue crucificado, resucitado y restaurado a su gloria como el Hijo de Dios, por el reconocimiento del señorío de Cristo en la salvación, cada uno de nosotros, los creyentes, somos habilitados para recibir al Espíritu Santo, para que more en nosotros y para que esté con nosotros y sobre nosotros. Ahora, aquí hay un punto que es interesante, y es que para que el Espíritu Santo obre plenamente en mi vida y en su vida, necesitamos reconocerlo. Reconocer que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, y desarrollar con él un compañerismo íntimo. De hecho, la palabra en Santiago, capítulo 4 y versículo número 5, dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, nos desea, quiere tener comunión y compañerismo con nosotros. No solo quiere ser algo eventual en nuestra vida, quiere ser alguien permanente en nuestra vida. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder. El Espíritu Santo es una persona, y una persona con la que necesitamos tener compañerismo, amistad, comunión, intimidad. En la medida en que tengamos todo eso, en esa misma medida vamos a disfrutar de la plenitud de la acción del Espíritu Santo a favor de nosotros en todos los aspectos en los que hemos hablado anteriormente. En Ageo, capítulo 2, versículo 5 al 9, dice la palabra, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y note esto, por eso decimos que este es el tiempo del Espíritu Santo y de una plenitud mayor del Espíritu Santo, porque dice la palabra en Ageo, en el versículo 2, en el capítulo 2 y versículo 9, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Y notemos esto. ¿Qué significa eso? Todo el libro de Hechos, todo lo que la iglesia primitiva hizo, que está relatado en el libro de los Hechos, lo va a hacer la iglesia hoy, pero lo va a hacer mayor, porque la gloria de la casa postrera será mayor
que la de la casa primera. Y de hecho lo estamos viendo, la cantidad de salvos, la cantidad de milagros, sanidades, de todo está siendo en mucho mayor grado, aunque nosotros no nos enteremos necesariamente de todo eso. La operación del poder del Espíritu Santo en todo el mundo está de una manera impresionante, está operando de una manera impresionante. Hoy mismo estoy absolutamente seguro que está operando en una cantidad de salvaciones como nunca hemos visto en el mundo. No lo podemos ver porque la gente no puede ir a las iglesias, pero estoy absolutamente seguro que muchísima gente a través de las redes sociales, a través de la acción del Espíritu Santo hacia ellos, en este momento hay muchísimas conversiones y hay también muchísimas transformaciones. El mayor milagro que nosotros podemos ver en una persona, y notemos esto y pongámosle atención. El mayor milagro que usted y yo podemos ver en una persona es su salvación. ¿Por qué razón? Porque la salvación tiene efectos eternos. La salvación no solo tiene efectos eternos, sino también tiene efectos sobre nuestras generaciones. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Y la palabra de Dios dice que el Señor bendecirá hasta la 1000 generación de los justos. La salvación es un milagro eterno, es un milagro que va a durar toda la eternidad, mientras que la sanidad, por ejemplo, es una situación de un momento, porque la gente tarde o temprano se va a morir de algo, va a sanar hoy, pero en el futuro se morirá. Un milagro económico es un milagro temporal. Una resurrección es un milagro temporal. ¿Por qué? Porque esa gente va a volver a morir. Pero la salvación es un milagro eterno. Es el mayor milagro que nosotros podemos observar en la vida, aunque no le ponemos tanta atención, tanto interés. La gente salva en las cruzadas y qué bueno, qué lindo, se salvaron, pero cuando hay una sanidad, por ejemplo, que un paralítico comienza a caminar o alguien es sanado de algo, se hace un gran... o se produce una cosa muy emocionante, pero mucho más emocionante que esos milagros son los milagros de la salvación de las personas, porque esa salvación que esa persona está recibiendo tiene efectos en su eternidad, y no solo en su eternidad, sino en la eternidad de toda su familia y de toda su descendencia. En Santiago, capítulo 5 y versículo 7, nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí el punto importante es que nos está volviendo a hablar de la gloria postrera mayor que la primera, de la lluvia tardía mayor que la lluvia temprana. La lluvia temprana produce que la planta se vivifique, pero la lluvia tardía es la que produce gran cantidad de fruto. Cualquier agricultor lo sabe. Puede haber una lluvia temprana y las semillas florecen, las plantas crecen, pero la lluvia tardía es la que hace que esa planta produzca frutos. Si no hay lluvia tardía, se pierden las cosechas, y eso lo vemos en la agricultura muchísimas veces. A veces en Guatemala, por ejemplo, lo hemos visto. Comienza la lluvia en esta época, pero después viene una sequía y todo el fruto se perdió, todas las siembras se perdieron. Lo que hace que la siembra produzca muchísimo fruto es la lluvia tardía, y el Señor nos está ofreciendo acá que recibiremos no solo la lluvia temprana, sino la lluvia tardía, para que haya mucho fruto, para que Él sea glorificado. Y este es el punto: cuando hay mucho fruto, Él es glorificado. En Juan capítulo 5 nos habla de cuatro situaciones, cuando habla de la vid y el pámpano. En la primera es el pámpano que no lleva fruto, lo quita de en medio.
Luego el pámpano que lleva fruto, lo poda para que dé más fruto. Y el pámpano que ya da más fruto, lo vuelve a podar para que lleve mucho fruto. O sea, sin fruto, poco fruto, mucho fruto o más fruto y muchísimo fruto. Y eso es el resultado de la lluvia tardía. Y la lluvia tardía representa el derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo. Y la palabra también nos habla, mire, este pasaje es interesante, Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Note que está hablando de 2 días y del tercer día. Y en la palabra de Dios, en Pedro, en la epístola de Pedro dice que un día es como 1000 años para el Señor. Y si está hablando del tercer día, ese tercer día es el día en que nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esto quiere decir que estamos en el tiempo final. Y esto también nos lo dice en la parábola, o lo enseña Jesús en la parábola del buen samaritano. Usted se recuerda que en la parábola del buen samaritano, el samaritano recoge a un hombre que estaba medio muerto en el camino entre Jericó y Jerusalén y lo lleva al mesón y le paga al mesonero por 2 días. Y dice que él regresará en el tercer día y le pagará lo que se haya gastado de más. Ese tercer día es el tercer milenio y estamos en el tercer milenio. Esa es una señal también de que el Señor nos da de la venida de Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 12, también hay una promesa que es para este tiempo, para nosotros, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí hay 2 promesas de lo que hará el Espíritu Santo en nosotros. La primera es que el Espíritu conoce todo lo de Dios y el Espíritu nos lo enseñará a nosotros. Y número 2, dice que el Espíritu Santo nos va a mostrar, o por el Espíritu Santo el Señor nos va a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, que son las que Dios ha preparado para los que le aman. En la comunión con el Espíritu Santo nosotros vamos a conocer cosas que nadie más ha conocido, cosas que no han estado en el corazón del hombre, que nadie más ha visto, pero eso implica que usted y yo andemos en comunión, en compañerismo con el Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios para este tiempo. Y mire, es impresionante e interesante lo que estamos viviendo en este momento. Llevamos en Guatemala, por lo menos, acabamos de cumplir 2 meses de cuarentena. Realmente llevamos 64 días de cuarentena, desde el 16 de marzo para esta fecha. Y ese es un tiempo precioso que Dios destinó para que nosotros no dejáramos de lado nuestras actividades, pero sí que bajáramos el ritmo
Vivimos en una sociedad llena de prisas, de estrés, de ocupaciones, de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios permitió que esto pasara y que nos obligáramos o fuéramos obligados a parar el ritmo. ¿Para qué? Obviamente no para ir a haraganear a nuestras casas, no para ir a perder el tiempo en nuestras casas, no para que nos prendiéramos más tiempo de la televisión o de las redes sociales o de cosas por el estilo, sino para que usáramos este tiempo para tener comunión con el Señor. He oído muchísimos hermanos y hermanas que antes pues oía eso, que no tenían tiempo para ir a la iglesia, para leer la palabra, para orar. Bueno, el Señor permitió que ahora tuviéramos muchísimo tiempo o más tiempo disponible para que pudiéramos tener esa comunión, ese compañerismo, esa intimidad con Él. Debemos aprovechar este tiempo maravilloso para crecer en nuestra comunión con Él, para conocer mucho más del Espíritu Santo. De hecho, esta es la tercera enseñanza que tenemos acerca del Espíritu Santo. Si usted quiere conocer o quiere recordar o escuchar esas dos enseñanzas previas, están en nuestro canal de YouTube, en un listado de reproducción que se llama precisamente el Espíritu Santo. Ahí va a encontrar las enseñanzas que hemos dado acerca del Espíritu Santo como persona, de la importancia del Espíritu Santo para nuestra vida, de todo lo que el Espíritu Santo hace para nosotros. Y hoy estamos retomando esa serie para que podamos profundizar en el conocimiento del Espíritu Santo, amar al Espíritu Santo, tener compañerismo con el Espíritu Santo, crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo, y al crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo vamos a crecer en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, incluida la bendición. Estamos entrando en el mejor tiempo del mover del Espíritu Santo. No tengo ni la menor duda por lo que dice la palabra, por lo que estamos viendo. Estamos entrando en el mejor tiempo del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Sin embargo, el que nosotros podamos vivir ese mejor tiempo, el que nosotros podamos aprovechar ese mejor tiempo, va a depender de que nosotros estemos en comunión constante con el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero el que nace del agua y del Espíritu no solo va a ver el reino de Dios, sino que va a entrar en el reino de Dios. Y una cosa es ver y otra cosa es estar adentro. Entonces, somos salvos. Somos salvos. Y eso nos hace ver el reino de Dios. Y ya estamos, ya podemos, ya estamos seguros de que tenemos vida eterna. Ahora, necesitamos nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios, para vivir en el reino de Dios. Hay tres posiciones que el creyente puede tener en relación con el reino. Y es una, ver el reino. Y otra es entrar en el reino. Pero en medio de esas dos está buscar el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces no solo necesito ver el reino de Dios, ser salvo, sino necesito buscar el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es buscar esa intimidad, ese compañerismo con el Espíritu Santo y con la palabra. Y entonces voy a entrar en el reino de Dios y voy a vivir en la plenitud del reino, en la plenitud de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay dos posiciones que son equivocadas en relación con el reino de Dios en el ámbito del cuerpo de Cristo. Una de ellas es limitar la acción del Espíritu Santo. Es decir,
Aceptamos que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente cuando es salvo, pero lo limitamos en el sentido de decir que los dones del Espíritu Santo y toda la obra del Espíritu Santo no es para este tiempo, sino era solo para el tiempo de la iglesia primitiva. Eso es limitar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no creemos que en toda la acción del Espíritu Santo a favor de los creyentes el día de hoy, incluidos los dones, estamos limitando la operación del Espíritu Santo. Y la otra posición equivocada es la de asignarle que esto es por el lado de algunas denominaciones. Esta primera posición es por el lado de algunas denominaciones tradicionales que si bien reconocen una cierta obra del Espíritu Santo en el creyente, no reconocen ciertos dones del Espíritu Santo, como por ejemplo el hablar en lengua, los milagros, las sanidades, los dones que el Espíritu Santo da, como por ejemplo el don apostólico, el don profético, y eso limita al Espíritu Santo, y eso va en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo en mí va a, como iglesia, la presencia del Espíritu Santo va a ir en incremento, no en decremento. Esta posición es la que se llama el cesacionismo, que dice que ciertos dones del Espíritu Santo ya cesaron adentro de la iglesia porque ya no son necesarios. Y la palabra de Dios dice claramente que los dones estarán presentes hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, y obviamente todavía no hemos llegado a eso, ni llegaremos en este tiempo, en esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos lo dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos necesitamos de todos los dones del Espíritu Santo en este tiempo. No tenemos por qué limitar la acción del Espíritu Santo. Además, Dios es un Dios de incrementos, no es un Dios de restas. Dios es un Dios de multiplicación. En todo caso, yo diría que los dones del Espíritu Santo hoy deberían ser mayores que los dones del Espíritu Santo en cuanto a la iglesia primitiva, y eso apoyado por la palabra de Dios de que la lluvia tardía, Dios nos va a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía, que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera, y que la vida del justo, y en este caso de la iglesia, va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es una de las posiciones equivocadas con respecto al Espíritu Santo en este tiempo, pero hay otra que es en la iglesia pentecostal, y es que reducen al Espíritu Santo a dones de poder y no a la obra completa del Espíritu Santo, la transformación de nuestro corazón, el que nos ayude en nuestra debilidad en toda circunstancia y en todo tiempo y en toda actividad, que nos guíe a toda verdad, que nos enseñe las cosas que habrán de venir, que nos muestre más del Padre, para que podamos conocer el corazón del Padre, etc. Entonces limitamos, las dos posiciones limitan la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Nosotros necesitamos profundizar la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en el conocimiento de la obra del Espíritu Santo y en dejarlo actuar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, es la persona de Dios que nos acompaña todo el tiempo y que nos quiere bendecir todo el tiempo, nos quiere enseñar, nos quiere transformar, nos quiere ayudar. Pero para eso tengo que estar despierto, para eso tengo que estar sintonizado con el Espíritu Santo. Imagínese usted una persona que anda con usted todo el tiempo, desde que es más, aun cuando está dormido, porque el Espíritu Santo no duerme, Él es Dios, dice, no se adormece el que te guarda y no te deja. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Imagínense a alguien, pongámoslo en el plano natural,
Usted anda con una persona todo el tiempo y no le habla más que eventualmente porque necesita A o B. Está perdiéndose el tiempo de comunión con esa persona, está perdiéndose el aprender de esa persona, está perdiéndose todas las bendiciones que esa persona tiene para usted. Y si eso lo hablamos de una persona humana, imagínense cuánto más la persona de Dios, que no la tomamos en cuenta en un montón de aspectos de nuestra vida. Entonces, por eso es importante, y he estado insistiendo muchísimo en la necesidad de que usted y yo busquemos conocer a través de la palabra y a través de la intimidad con Él al Espíritu Santo. Y la intimidad con el Espíritu Santo es muy sencilla. Si usted le dice, por ejemplo, al Espíritu Santo, mira, tú estás conmigo, tú tienes cosas que mostrarme, que enseñarme, yo te necesito experimentar cada día más de ti. El Espíritu Santo lo va a hacer porque Él nos anhela celosamente. Es que yo lo desee, que yo lo anhele, que yo lo quiera y que obviamente me esfuerce por tener esa comunión con Él. No va a suceder, probablemente en algunos casos no va a suceder de la noche a la mañana. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que si pedimos, Él nos dará el Espíritu Santo a todo lo que se los pidamos. Eso lo dice en Mateo capítulo, si no estoy mal, capítulo 7. Si se lo pedimos, Él nos va a dar más del Espíritu Santo. Él nos va a dar muchísimo más del Espíritu Santo. De hecho, ni usted ni yo estamos experimentando toda la plenitud del Espíritu Santo que podíamos experimentar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y como Dios es infinito. Y podemos conocer mucho del Espíritu Santo, pero todavía nos va a faltar muchísimo más conocimiento porque el Espíritu Santo es infinito. Así que por eso necesitamos estar en comunión con Él todo el tiempo y desarrollar esa comunión con Él y sensibilizar nuestro oído para escucharlo todo el tiempo, porque ¿sabe una cosa? Hay algunos hermanos que dicen es que Dios no me habla. Eso no es cierto. Yo no escucho. Yo no estoy sensibilizado a lo que el Espíritu Santo me está diciendo, porque el Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo. Y todo el tiempo me está guiando hacia aquí, hacia esto, ándate por acá, no hagas esto, todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no estamos sensibilizados a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces también la escuchamos y lo hacemos a un lado. Entonces necesitamos practicar y necesitamos la paciencia, necesitamos la perseverancia. No es un asunto, hoy somos la generación de los instantáneos, ¿verdad? Queremos café, hay café instantáneo. Queremos una sopa, hay sopas instantáneas. Queremos leche, hay leche instantánea. Cualquier cosa instantánea. Pero con el Espíritu Santo y con Dios, los instantáneos no necesariamente se producen. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de procesos. Dios, dice la palabra, que Él construye ladrillo por ladrillo, renglón por renglón, línea por línea. Entonces, Dios sigue sus procesos. Y esto es un proceso. El proceso de conocer al Espíritu Santo es un proceso incremental. Es una aventura maravillosa. Y a veces nos vamos a equivocar, pero aún esas equivocaciones nos van a llevar a que nosotros pongamos más atención a la voz del Espíritu Santo. Y le voy a contar un testimonio. Hace algunos años, un día yo venía saliendo de la iglesia y para ir de la iglesia a mi casa habían por lo menos 4 caminos que podía yo tomar. Y yo traía alguna prisa. Y entonces le pregunté al Espíritu Santo por qué camino me iba. Y el Espíritu Santo me dijo, andate por tal camino, pero era el segundo o tercer camino más largo para llegar a mi casa. Y yo dije, no, me voy a ir por este. Tal vez estoy oyendo mal, me voy a ir por este porque este es el más corto. Le cuento lo que me pasó. Me fui por el camino más corto. Pero era una carretera y de repente me topo con una atrancazón porque después me enteré había habido un accidente más adelante.
pero detrás de mí venían como 20 carros. ¿Y qué cree que pasó? Lo que pasa siempre en Guatemala cuando hay una trancazón, ¿verdad? Los carros se meten por todos lados y usted ya no puede ni ir para adelante ni ir para atrás. Eso me llevó que yo me tardara 2 horas ahí parado en lo que arreglaban lo del accidente y el tráfico comenzaba a fluir. Si me hubiera ido por el otro camino, tal vez me hubiera llevado 10 o 15 minutos más llegar a mi casa y no 2 horas más como me llevó esa vez. Por no escuchar o por escuchar la voz del Espíritu Santo y no hacerle caso. Fue un error que cometí esa vez. Después de eso nunca más la volví a cometer. De hecho, hoy tuve que salir a hacer una diligencia y el tráfico estaba horrible, horroroso. Estaba impresionante, estaba peor de lo que está en un día normal. Hoy como que salió toda Guatemala, algo que no salió en 3 días, salió junto en un solo día hoy. Sin embargo, cuando vi esa situación, le pedí la dirección al Espíritu Santo de por dónde irme y ciertamente me llevó por unos lugares que yo ni me imaginaba y me fue guiando y logré llegar a ese lugar donde tenía que llegar por lo menos como unos 45 minutos antes de otra persona que también salió más o menos del mismo lugar del que yo salí, pero llegó 45 minutos tarde porque no fue guiada por el Espíritu Santo. Entonces, esas son las diferencias que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y le voy a contar otra que suena chistoso, pero usualmente cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que hago es preguntarle al Espíritu Santo qué me voy a poner. Y a veces el Espíritu Santo me dice, ponete tal cosa. Y resulta que no me la pongo. Y salgo y me siento incómodo todo el tiempo que estoy afuera. En algunas oportunidades he tenido, de lo incómodo que me siento, he tenido que regresar a mi casa, cambiarme, ponerme lo que el Espíritu Santo me había dicho que me pusiera y se acaba el problema, pero eso implica que perdí tiempo por no hacer caso al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos quiere guiar en todas las cosas, no solo nos quiere guiar en las cosas más relevantes o más importantes o solo cuando estamos en problemas. El Espíritu Santo nos quiere guiar en todo tiempo, en toda circunstancia, todos los días. Entonces necesitamos aprender a escuchar y a obedecer al Espíritu Santo. Así que mi exhortación es que usted tenga el anhelo, tenga el deseo de tener esa comunión con el Espíritu Santo todo el tiempo, y va a comenzar a experimentar unas cosas maravillosas en la relación con Él, en la intimidad con Él. Así que le animo, vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo el próximo miércoles, siempre a las 6 de la tarde, pero mientras tanto, le quiero animar y exhortar a que haga suyo este pasaje que dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que comencemos a experimentar, a responder a ese anhelo con un anhelo en nuestro corazón de conocerle a Él, de tener esa comunión con Él, entendidos de todos los beneficios y bendiciones que tener comunión con el Espíritu Santo nos implica. Estamos llegando al final de esta enseñanza. Quiero hacerle 3 recomendaciones en estas circunstancias. La primera es que tenga cuidado con todo lo que oye y con todo lo que lee en las redes sociales. Hay muchos comentarios negativos, hay muchos comentarios que generan temor. Si algo le genera temor, déjelo, no lo escuche, porque el temor trae en sí castigo, el temor trae desasosiego y el temor no es de Dios. Dios no nos produce temor. Dios produce fe. Dios produce esperanza, confianza, no duda, no incredulidad, no temor.
Si algo le produce temor, no lo lea. Tenga cuidado con lo que lee. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, versículo 21 creo que es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces tenemos lo que nosotros leemos o escuchamos, eso tiene un impacto en nuestro corazón. Así que tenga cuidado con lo que escuche. No se deje llevar por el temor. Eso es un espíritu que está obrando en este tiempo de una manera impresionante a través de noticieros, a través de medios de comunicación y a través de las redes sociales. Sea selectivo con lo que lee. Recuerde lo que dice también la palabra de Dios en Proverbios 18:20, que el que ama las palabras se llenará de su fruto. Si usted escucha palabras de temor, se va a llenar de temor. Pero si escucha palabra de Dios, palabra de edificación, palabra de exhortación, palabra de consolación, va a tener exhortación, consolación y edificación en su vida. Ese es el primer consejo. Segundo, mientras se pueda, usted manténgase en su casita. Si tiene que ir a trabajar, ok, vaya y regrese lo más rápidamente que sea posible, siempre usando todas las medidas de seguridad, la mascarilla, lavándose las manos y todo. Entonces, eso es importante, que cada uno de nosotros siga las indicaciones. Si no tiene que salir de su casa o puede juntar 10 o 2, 3, 4 mandados para un solo día, en lugar de ir a salir un día por uno, otro día por otro, otro día por otro, júntelos todos y salga solo una vez. Eso nos va a mantener muy probablemente alejados de cualquier contaminación. Yo sé que es difícil, principalmente cuando uno depende de su trabajo, pero es lo que nos toca hacer en este tiempo. Y el tercer consejo es que recuérdese lo que dice la palabra de Dios: el que da al pobre, a Dios le presta. Si a su alrededor usted ve que hay alguien que tiene necesidad y lo puede ayudar, ayúdelo. Ese es un buen testimonio de cada uno de nosotros como creyentes. La palabra de Dios dice: porque me viste enfermo y me visitaste, me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste desnudo, me vestiste. Entonces, si usted ve una necesidad a su alrededor, en su vecindario, por favor, atiéndala. No espere que llegue una organización y que le dé la ayuda a esta gente, sino hágalo usted directamente. Muy bien. Después de esas recomendaciones, solo le quiero hacer una invitación. Para el próximo miércoles a las 6 de la tarde vamos a seguir con estas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, número 1. Y número 2, si usted quiere en el ínterim escuchar más enseñanzas sobre el Espíritu Santo, puede ir al canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, con el logotipo de R&S, Reyes y Sacerdotes, suscribirse, y ahí estamos subiendo enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Ya hay unas subidas, además hay otra serie de enseñanzas que pueden edificar su vida en esta situación. Enseñanzas sobre los últimos tiempos, sobre consejería, enseñanzas sobre el Padre, sobre Jesús. En fin, ahí hay suficientes enseñanzas para que usted pueda nutrir su vida espiritual con las enseñanzas que hemos estado dando desde hace 2 meses, todos los lunes, miércoles y viernes, para edificar nuestras vidas, para consolidarnos en nuestras vidas como creyentes y no permitir que este espíritu de temor nos absorba. Y finalmente quisiera orar por usted. Y por mí, por supuesto. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante del trono de tu gracia juntamente con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que nos están siguiendo en esta transmisión. Padre, pidiéndote que ese pasaje de Santiago capítulo 4 versículo 5, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, se haga vida en nuestras vidas y que en nuestro corazón crezca un anhelo igual por tener comunión con el Espíritu Santo, por conocer al Espíritu Santo. Padre bendito, en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo obre en nosotros,
para esa comunión, para esa consolación, para esa ayuda, para esa enseñanza, para esa guianza que el Espíritu Santo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y Padre, también te doy gracias por el privilegio de poder compartir con mis hermanos a través de este medio, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú selles esta enseñanza en nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Santo, por el fuego de tu Espíritu Santo, y que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Señor, yo también te pido en el nombre de Jesús que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, libertando al que está cautivo, restaurando al que está quebrantado, Señor, sacando de la cautividad a cualquiera que esté en alguna prisión de cautividad, Señor, destruyendo fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento tuyo, Señor. Y también te pido que fortalezcas al que está débil, que levantes al que está caído, que suplas al que está necesitado, Señor, que veamos en este tiempo tu gloria en medio de nuestras vidas, Padre. Y también, Señor, te pedimos que tú nos hagas sensibles a tu dirección para compartir esta palabra y tu palabra de bendición para todas aquellas personas que en este tiempo te necesitan, que en este tiempo están sufriendo, que en este tiempo están afligidas, inseguras, Señor, que nos permita ser luz para ellos, Señor, trayendo una palabra de bendición, una palabra de seguridad, una palabra de amor, Señor, que los edifique, que los consuele, que los anime. Te lo pedimos todo, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por esta misma vía para compartir otra enseñanza acerca del Espíritu Santo. Que estén bien, que tengan un lindo día el día de mañana, que el Señor los fortalezca, los guarde, los proteja y les provea en el nombre de Jesús. Bendiciones, un abrazo para cada uno. Que el Señor me los bendiga.